¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Este es el primer video de 10 precisamente del taller de Hazte Elegible. Y para eso yo te quiero decir que en primer lugar necesitas dos cosas para lograr tu proyecto. Una, ser estratégico, tener un plan. Y dos, estar enfocado. La vida está llena de distracciones, todos tenemos responsabilidades, familia, amistades. Estamos dentro de un ambiente increíblemente conflictivo en donde hay cualquier cantidad de distractores, pero tú tienes que ser más fuerte, tienes que tener claro cuál es el objetivo al que quieres llegar y mantenerte enfocado. Se dice bien fácil y es extremadamente difícil. Es de las partes, es de todo lo complejo que es un proceso migratorio, el mantenerte enfocado es la parte, creo que, de lo más difícil que hay. Convives con una familia, cada quien tiene objetivos, muchas veces en una familia no es raro que tengan objetivos distintos, entonces cada quien va a estar persiguiendo su propio objetivo y es muy fácil que te desenfoques, es muy fácil que cambies el camino. Entonces son dos cosas, el ser estratégico y el estar enfocado. Ahora, cuando vamos a suponer que ya tomaste la decisión de venir a Canadá, de inmigrar a Canadá, entonces lo primero que vas a hacer en el 99% de las veces es empezar a llegarte de información. Para eso las redes sociales son un excelente medio y al mismo tiempo el peor de todos. Primero vas a empezar a buscar cualquier cantidad de información. Va a entrar todo, vas a estar abierto a todo lo que entre y eso no es siempre algo bueno. Vas a llegar rápidamente a una saturación de información, porque no vas a ser selectivo, simplemente quien diga algo de Canadá lo vas a escuchar. Y créeme, yo ya pasé por eso. Y si bien Internet es algo increíblemente útil, también está increíblemente lleno de información que no te sirve. Yo siempre pienso hago un símil de la industria de la inmigración con la industria médica. Vamos a suponer que tú tienes crees que tienes cierta enfermedad o tienes ciertos síntomas. Tienes dos opciones: ir con un médico titulado que probablemente se pasó 10 años estudiando para poder atenderte y pagarle, o irte a las redes sociales, a los foros de salud, a todos aquellos que se creen con la autoridad de poder decir qué es lo que te está pasando, especialmente los foros. Los foros son tremendos. Yo ya cometí alguna vez ese error, me sentía mal, era cualquier cosa realmente, era una cuestión menor, pero bueno, dije, tal vez en vez de ir al médico me voy a meter a un foro. Entonces puse, ya sabes, en el buscador, estos son mis síntomas. Llegué a un foro, después de estar 20 minutos leyendo en ese foro, yo pensé que yo ya tenía una sentencia de muerte. Es decir, el estar leyendo y absorbiendo información totalmente improvisada de cualquier cantidad de personas sin ningún contexto, yo pensé que tenía algo grave y que me iba a morir, ¿no? Realmente. Al final decidí ir al médico y fue una tontería realmente, ¿no? Igual pasa con la cuestión migratoria. Hay cualquier cantidad de influencers, youtubers, líderes de opinión, gente que inclusive ha logrado inmigrar a Canadá, pero que se sienten con la autoridad como para poder recomendarte cosas, decir qué cosas sí funcionan y cuáles no. Vas a tener una sobresaturación. Es importante que tú tengas claro por qué esas personas, por qué hay tanto contenido. El contenido se ha convertido en una industria rentable y mientras más contenido, no necesariamente de calidad, una persona suba, pues más proclive es a tener el interés de los patrocinadores a través del algoritmo de las redes sociales y de entonces beneficiar económicamente a la persona que está creando el contenido. Pero eso no quiere decir que sea un contenido confiable. Rápidamente vas a llegar a un nivel de saturación donde ya no sabes realmente qué es lo que hay que hacer. Tienes opiniones totalmente contradictorias, tienes información incoherente, una enorme cantidad de esa información está tremendamente viciada, sesgada, que atiende directamente a los intereses o a la agenda de la persona que le está proporcionando. Entonces, muy rápidamente vas a llegar a un nivel de saturación. Es súper importante
que si bien es importante pensar, soñar, desear, tienes que ponerle un alto a esa etapa, a la etapa donde estás simplemente pensando cómo lo voy a hacer para llegar a Canadá, cómo me gustaría llegar a Canadá, y estás en tu mente haciendo escenarios románticos de cómo sería tu vida en Canadá, tal vez en un bosque al lado de un lago, metido en una cabaña con una chimenea prendida. Todo ese tipo de estereotipos que no necesariamente corresponden a la realidad. Entonces va a llegar un momento donde tienes que poner stop, es decir, ya tienes claro que es algo que quieres hacer, que te parece la idea atractiva, crees que es algo bueno para tu familia. Entonces en ese momento paras de soñar, paras de fantasear, y en ese momento entra la disciplina. Y entonces con la disciplina vas a implementar un proyecto, vas a implementar un plan que te lleve a precisamente a conseguir lo que estás buscando. No puedes esperar a estar motivado. Ya esa etapa de la motivación ya pasó. Es decir, te sentiste motivado a investigar sobre Canadá, ok, perfecto, pero ya pasó. Ahora tienes que implementar un plan. Mi idea a través de estos 10 videos es ayudarte a estructurar tu proyecto. No te voy a decir qué programa es mejor, tampoco, por supuesto, que no te voy a decir en qué provincia estarías mejor acomodado, o en qué tipo de trabajo, en qué tipo de industria. Este taller no es para eso. Este taller te va a ayudar a estructurar tu proyecto paso a paso, y es pues el resultado de cómo lo hice yo. Entonces es muy importante que que tengas conciencia de que los cambios se dan muy rápido. Sin embargo, para que las cosas cambien, tienes que seguir lo que yo considero que son 4 cosas. 1, tienes que tomar acción. 2, tienes que ser consistente, y eso es increíblemente importante. Ustedes analicen, por ejemplo, en el aspecto del físico-culturismo, por poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? Una persona, si se mete 20 horas al gimnasio, no va a salir del gimnasio por estar 20 horas continuas con un físico increíble, ¿no? Es la constancia de esa persona que se presenta siempre, todos los días, a la misma hora, a hacer una hora de ejercicio, que cuida su alimentación, que tiene un plan, que se documentó con personas que tienen autoridad en la materia, que entonces va a empezar a mejorar su físico. Aquí, si tú de repente pones toda la carne en el asador y haces cualquier cantidad de acciones, y al día siguiente ya no haces nada, y luego pasan 2 semanas y otra vez regresas con todo el ímpetu, y luego 3 semanas nada, no va a funcionar. Créemelo, no va a funcionar. Tienes que ser consistente. Todos y cada uno de los días tienes que hacer algo. Tienes que ir avanzando todos los días. No puede haber un día que no hagas algo, más o menos, pero todos los días tienes que hacer algo, tienes que ser consistente, tienes que prepararte para lograrlo. Y de eso vamos a hablar mucho más adelante. Si tú no puedes simplemente acomodar las circunstancias para que entonces te favorezcan. Tienes que ver cuáles son los requisitos y luego trabajar en ti, prepararte y entonces estar listo para lograrlo. Y tienes que probar todos los días que realmente lo quieres. ¿Cómo vas a probar eso? ¿Cómo vas a demostrar eso? Todos los días dedicándole tiempo a tu proyecto. Entonces, bueno, ahora, lo que vamos a hacer es, son 2 partes de este primer taller, de este primer video. En primer lugar, yo te voy a pedir que te ubiques en la gráfica hay 4 lugares en donde podrías estar en relación a tu proyecto. O estás iniciando, o estás en proceso, casi lo logras, o ya lo completaste. Eso es lo primero que vamos a hacer. Son 4 estados. Ahorita vamos a trabajar con nuestro manual para irlos llevando poco a poco. Y posteriormente vamos a ir a los requisitos. Este taller está enfocado en el permiso de estudios, en cómo lograr tu proyecto migratorio a través de la vía de los estudios. Si tú vienes por otra vía, por ejemplo, un permiso de trabajo o Express Entry, simplemente adapta los requisitos. El proceso de controlar tu proyecto es exactamente igual.
simplemente tendrás que hacer algunos cambios, algunas adaptaciones de acuerdo a la vía que tú vayas a tomar, ¿no? Si dentro de este análisis que vamos a hacer tienes alguna duda en cuanto a los requisitos, por ejemplo, para presentar documentación, te sugiero que veas mi video. Va a estar aquí abajo en los comentarios el enlace del video donde te expongo cómo deben de ser presentados los documentos. Hay una forma específica de presentarlos. Y vamos a empezar a trabajar con el manual. Es importante que tú sepas que este manual es totalmente gratuito, y para tenerlo simplemente tienes que mandar un correo a hazteelegible@soido.com. Repito, hazteelegible@soido.com, y yo te voy a mandar un PDF para que tú lo imprimas. Lo tienes que imprimir, tienes que tenerlo así como yo, lo tienes que tener en tus manos. Yo quiero que lo toques, que sea algo tangible. Y además, en este manual vas a tener que trabajar, vas a tener que escribir cosas, vas a tener que hacer análisis y vas a tener que escribir cosas. Por favor, quiero que lo repliques, es lo único que te pido, es totalmente gratuito. Lo único que te pido es que lo repliques exactamente igual como lo tengo aquí. Primero tiene una primera pasta transparente, después está impreso a color, en papel bonito, en papel de esa calidad. No utilicé papel reciclado ni nada, y entonces así es como te pido, por favor, que lo tengas engargolado. Dale la importancia que merece. Es un documento que llevó mucho tiempo lograr, que se hizo con una enorme dedicación, y es producto además de muchos años de experiencia y de cualquier cantidad de errores y logros que yo cometí en el proceso. Entonces, por favor, dale la importancia que merece. Y eso nos lleva a la primera parte de este primer video de este taller, que es precisamente que tú te posiciones en la gráfica. Hay 4 pasos, estoy iniciando, en proceso, casi lo logro y completado. Entonces vas a marcar para cada uno de los requisitos que vamos a ver un poquito más adelante, en qué paso te encuentras. Es decir, son muchos requisitos. En cada uno de ellos tú tienes que utilizar esta gráfica, o al menos el concepto, decir en qué paso te encuentras. Insisto, son 4. Estoy iniciando, estoy en proceso, casi lo logro y completado, ¿no? Es cuando le pones un lindo palomita, un pass mark, y es uno menos a la lista. Entonces aquí insisto, voy a utilizar la vía de los estudios. Voy a hablar de los requisitos, de lo que tienes que lograr, de los requisitos que tienes que cumplir para lograr un permiso de estudios, un study permit, que es lo que te permite venir como residente temporal y entrar por la vía de los estudios internacionales. Ustedes saben que yo vine por la vía de los estudios. Para mí es la apuesta número 1, es lo que yo hice, es lo que a mí me resultó. Yo empecé a estudiar nuevamente cuando tenía 48 años en Seneca. Hice un programa de 2 años. Gracias a ese programa, entonces pude obtener un permiso de trabajo postgraduación. Gracias a ese permiso pude obtener un trabajo en donde conseguí una oferta de empleo que utilicé para pedir un certificado de nominación provincial que me hizo elegible para entonces aplicar para la residencia permanente, cosa que por supuesto que logré. Estoy próximamente para lograr la ciudadanía, que sería, digamos, la última parte de mi proceso migratorio. Entonces, esta vía de los estudios es increíblemente fructífera. Y entonces, pero hay requisitos, te tienes que hacer elegible para poder recibir un permiso de estudios. El primero, y lo van a encontrar en el manual, en el manual del taller van a encontrar primero lo que son los requisitos para solicitar el permiso de estudios. Segundo, los requisitos para solicitar el permiso de trabajo de la pareja. Y tercero, los requisitos para solicitar el permiso de estudio de los dependientes. Es decir, estoy pensando en una familia, una pareja con hijos, ¿no? Con 1 o con 2 o con los hijos que sean, pero básicamente quien va a aplicar necesita un permiso de estudio, la pareja necesita un permiso de trabajo, va a poder trabajar a tiempo completo, un permiso abierto de trabajo, y los hijos, dependiendo de la edad que tengas, si son muy chiquitos, van a tener un visitor record, y si no, entonces si ya tienen edad escolar,
aunque vayan a entrar a la primaria, van a requerir un permiso de estudios. Entonces, ok, primer requisito, la carta de aceptación de un colegio DLI. ¿Qué es un colegio DLI? Es un Designated Learning Institution. Es el permiso que tiene una escuela para poder recibir estudiantes internacionales. Y solamente cuando tienes una carta de aceptación de un DLI, de un colegio DLI o de una universidad DLI, de cualquier institución educativa que tenga DLI, entonces vas a poder tener, vas a poder cumplir con ese requisito. Tienes que haber sido aceptado en cualquier programa. Puede ser un diploma, que es el equivalente a la educación técnica que tenemos en Latinoamérica, que es, digamos, que un grado antes de la universidad. Puede ser una universidad, puedes estudiar un degree de 4 años, puedes estudiar una maestría, puedes estudiar un doctorado, no importa el nivel académico. De todas maneras necesitas una carta de aceptación de un colegio DLI, que además sea un colegio público, para que entonces puedas ser elegible cuando termines los estudios para poder tener un permiso de trabajo o posgraduación. Si es un colegio privado, puede ser DLI, puede ser que puedas trabajar mientras estás estudiando, pero no vas a tener, y eso es bien importante que lo sepas, no vas a tener un permiso de posgraduación cuando termines, y tu pareja tampoco va a tener un permiso de trabajo mientras tú estés estudiando. Es algo, modificaciones que se hicieron recientemente y que llevan precisamente a fortalecer a los colegios públicos. Todos los beneficios migratorios están en los colegios públicos, no en los colegios privados. Aunque los colegios privados sean de ley, se van a encontrar con muchos colegios privados que son de ley, pero no te sirven para tu proyecto, simplemente no te sirven. Para eso es bien importante que trabajes con una asesora académica. Si no hay una carta de aceptación, no hay permiso de estudios. Así de sencillo. Ahora, ¿qué necesitas para poder tener la carta de aceptación? Pues tienes que tener un nivel de inglés aceptable, de acuerdo a los requisitos que marca el programa al que vas a entrar. Ahí tu asesora académica te va a decir exactamente qué necesitas para poder ser aceptado. Pero si no eres aceptado para un colegio de ley, entonces si no eres aceptado, no tienes una carta de aceptación, obviamente. Y si no tienes una carta de aceptación, no hay permiso de estudios. Punto. Tienes que hacerte elegible para tener una carta de aceptación. Tienes que tener un certificado de tu nivel de inglés, el mismo certificado que utilizaste para la carta de aceptación, es el mismo que puedes ocupar. Simplemente tienes que demostrar que tienes un nivel de inglés específico. Digamos que cuando tú ya presentas una carta de aceptación, entonces podrías omitir el certificado, está implícito. Yo siempre incluyo todos los documentos que hagan ver a mis clientes como confiables. Por supuesto, tienes que tener un pasaporte vigente, y la vigencia tiene que ser la mayor posible, porque si tú presentas un pasaporte vigente por 1 año y tú estás pretendiendo un permiso de estudios por 2 años, es decir, para un programa de 2 años, entonces el permiso de estudios que te van a dar va a ser por 1 año nada más, porque ningún permiso migratorio va a ir más allá de la vigencia de tu pasaporte. Entonces tienes que tener un pasaporte actualizado lo más posible, es decir, para este proyecto, pues no importa cuánto tiempo le quede al tuyo. Bueno, si tiene un tiempo considerable lo puedes conservar, pero si ya está 1 o 2 años, no te va a alcanzar. Simplemente pide un pasaporte nuevo por 10 años para que no tengas ningún problema. Y no tienen ni idea lo increíblemente frecuente que se me presenta esa situación, donde les cortan los permisos simplemente porque presentaron un pasaporte con poca vigencia. El siguiente requisito es el soporte financiero. Tú tienes que demostrar que tienes suficiente dinero para poder sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a demostrar? A través de un certificado que se llama GIC, que se llama Guaranteed Investment Certificate. Esto lo puedes comprar hay una lista de 12 o 15 bancos canadienses que te venden, que te proporcionan este certificado, y hay
hay ciertas cantidades, hay una tabla en donde te dice, de acuerdo al número de miembros de tu familia, cuánto dinero necesitas demostrar. Yo, por supuesto, te puedo ayudar en toda esa parte, pero tienes que tener dinero ahorrado. Además, tienes que tener el primer año pagado por adelantado, ¿no? Oye, nada más el primer semestre. No, el primer año. ¿Por qué? ¿Podrías librarla con el primer semestre? Posiblemente, pero yo mando aplicaciones ganadoras. Yo no me voy al mínimo indispensable, yo me voy al máximo posible. Entonces, si puedes pagar todo el curso, de maravilla. Si no, un año pagado por adelantado, y entonces tu expediente va a tener una fortaleza financiera importante. Tienes que tener una carta de motivos. Esto es fundamental. A mi juicio, la carta de motivos representa el 50% del éxito de una aplicación. Esto no es información oficial, simplemente es producto de mi experiencia. La carta de motivos es lo primero que el oficial migratorio revisa, es lo que te presenta y va a ser la guía que tú vas a utilizar para conducir el criterio del oficial migratorio y convencerlo de que eres una buena apuesta, de que vas a poder hacerlo. Esto es increíblemente importante. Hay una enorme cantidad de información que se debe incluir en la carta de motivos, enlaces que llevan al oficial migratorio a demostrarle, a estar satisfecho de que tú investigaste, de que conoces los requisitos, desde los impuestos que tienes que pagar como estudiante, qué es lo que tienes que hacer para poder manejar, qué es lo que tienes que hacer para poder trabajar. Hay una enorme cantidad de recursos que deben de ir incluidos en la carta de motivos, y ese es un requisito adicional. Tienes que tener tu certificado del último grado de estudios traducido, por supuesto, importante que vaya en la solicitud. Tienes que tener una fotografía digital en altísima definición. Hay requisitos hay una página dentro del sitio de oficial de Canadá que te dice exactamente cómo debe ser la fotografía. Ustedes no tienen idea cuántas fotografías regreso, porque son fotografías de una calidad ínfima, por decirlo menos, ¿no? Es decir, le tienes que poner ganas. Es tu carta de presentación, es la primera vez, estás abriendo un proyecto y te estás presentando como un candidato. No puedes poner una fotografía ahí toda fea, ¿no? Con toda sin calidad, con colores raros. Tiene que ser una fotografía de calidad, y hay un lugar donde hay una sección que te indica exactamente cómo debe ser. Ahora, estos son los requisitos para el aplicante principal para poder obtener un permiso de estudios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obtener el permiso de trabajo de la pareja? Recuerda que la pareja del estudiante internacional puede trabajar a tiempo completo, es un aliciente, es un estímulo, y es lo que realmente soporta la base financiera de un proyecto de esta naturaleza. Y bueno, tiene sus requisitos también, ¿no? Tienes que incluir tienes que tener un acta de matrimonio o un certificado de unión libre traducidos. El tema, para poder demostrar la unión libre, tienes que poder hacerlo, es decir, tienes que poder demostrar que has vivido con la persona en cuestión por lo menos durante un año en una relación como si fuera de matrimonio, ¿no? Eso hay formas de hacerlo. Hay que incluir fotografías, hay que incluir testimonios de amistades, pruebas de redes sociales. Hay una enorme cantidad de recursos que se tienen que incluir cuando no hay un acta de matrimonio, ¿no? Y recuerden que son documentos que deben ir necesariamente traducidos. Un certificado de nivel de inglés ayuda muchísimo, porque entonces el oficial va a estar convencido de que de que la pareja puede colocarse fácilmente en un trabajo. Igual el pasaporte con la vigencia suficiente, una fotografía digital con altísima definición, y una carta de motivos, que en este caso es mucho más sencilla. Realmente el permiso de trabajo de la pareja sale por el éxito en la aplicación del permiso de estudios, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitas para poder solicitar el permiso de estudios de los dependientes, o sea, de los hijos? Su pasaporte con vigencia suficiente, el certificado del último grado de estudios y
una fotografía digital reciente, sobre todo cuando se trata de niños, tiene que ser increíblemente reciente porque ya ven cómo cambian rápidamente, ¿no? Entonces tienen que ser fotografías recientes siempre, pero especialmente con los niños, ¿no? A veces de repente me mandan fotos de los niños cuando tenían 2 años y el pasaporte lo tomaron después y son como 2 personas completamente distintas, ¿no? Entonces tienen que ser fotografías recientes también de máxima calidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es la tarea de hoy. Tiene que ver con analizar, primero, que tomes la decisión de tomar el control de tu proyecto. Mira, mientras tú no accionas, el control lo tienen todas las personas a las que tú estás escuchando, a todas aquellas a las que le estás dando tu tiempo y tu atención y tu energía. No tienes tú el control. ¿Por qué? Porque no accionas. Entonces dependes totalmente de ellos. Pues puedes pasarte cientos de horas viendo videos, leyendo. Si tú no tomas el control y accionas, entonces ellos lo tienen. Tienes que quitárselos. Es decir, ya vi suficiente, ya considero que estoy suficientemente empapado del tema. Ahora yo voy a controlar mi proyecto y lo voy a hacer con estructura, con disciplina y con mucho fundamento, con mucha información confiable. Y lo que yo hice posiblemente te sirva a ti también. Simplemente analicé 2 o 3 fuentes de información con las que me iba a quedar y dejé de buscar. Dejé de poner en el buscador cómo ir a Canadá, porque simplemente eran toneladas de información. Entonces, yo te sugiero que hagas lo mismo, que simplemente cortes esa etapa, recuperes tú el control, tomes el control de tu proyecto y digas, ahora me toca a mí. Ya estoy informado, ya sé qué es lo que quiero, ahora le voy a meter disciplina, le voy a meter orden, le voy a meter estructura, organización y entonces hacia adelante, ¿no? Eso es lo que yo quiero comentarte el día de hoy. Tu tarea tiene que ver con eso, tomar el control, analizar los requisitos y indicar de cada uno de los requisitos en qué parte de la gráfica, en qué parte del proceso te encuentras. Si estás iniciando, si estás en proceso, si ya casi lo lograste o ya lo completaste. De todos y cada uno de los requisitos, tienes una semana para poder hacerlo. Para el próximo viernes, tú debiste ya haber tomado el control de tu proyecto y haber analizado todos y cada uno de los requisitos y a cada uno le tienes que haber asignado 1, 2, 3 o 4. Esa es tu tarea. Si tú haces eso, entonces vas a estar listo para el segundo taller, para el segundo video, que ya te diré qué es lo que vamos a hacer en ese segundo taller. Igual el video va a estar disponible el siguiente viernes a las 5 de la tarde. Y hasta entonces, hazte elegible, te espero en Canadá.